fue el primer gran precedente internacional donde se ordenó el desbloqueo de un usuario de redes sociales por parte de sus autoridades. Y se hizo únicamente en base a un argumento de violación de la libertad de expresión, no dejar la libre manifestación de las ideas de una persona en un canal oficial de interacción de comunicación. De ahí nos brincamos al 2016. En el 2016, ya aquí en México, en el municipio de Nogales, en Sonora, el alcalde de Nogales decide también bloquear a un oponente, a un crítico de su administración, de su gestión, y decide bloquearlo porque considera que las manifestaciones que está haciendo en su cuenta de Twitter son pues de alguna forma incómodas. Entonces esta persona no tenía elementos suficientes para pedir o gestionar una orden de desbloqueo, porque aquí había una gran diferencia con el caso de Costa Rica. ¿Cuál es la gran diferencia que había? ¿Quién percibe la primera gran diferencia que había con ese precedente? La mano y... A ver, allá. Lo insultó seguramente con falta de respeto. No, no había falta de respeto acá. Que era su cuenta personal. En el caso de Costa Rica era una cuenta oficial que se llamaba Presidencia de Costa Rica. En este caso, el alcalde lo bloqueó de su cuenta personal. Entonces esta persona que es bloqueada, muy inteligentemente va y hace una solicitud de información al ayuntamiento y le dice: quiero saber cuáles son las cuentas oficiales de redes sociales del presidente municipal. Y la unidad de transparencia contesta: la cuenta oficial del presidente municipal es @TemoGalindo, ¿no? Entonces ya él, con esa respuesta a la unidad de transparencia, inmediatamente acude ante un juez de distrito solicitando el amparo y argumentando que había sido bloqueado de una cuenta oficial. Cuando yo tuve la oportunidad de platicar con el juez de distrito que dictó esta sentencia, él me comentó, bueno, que tenía un gran problema para poderle entrar al fondo del asunto. El primer gran problema que tenía era demostrar el acto de autoridad. Se supone que para que nosotros podamos acudir ante el amparo, ante la justicia federal, tenemos que acreditar que hubo un acto de autoridad. Y entonces, si en este caso el ayuntamiento llegaba a negar el acto, él ya no iba a poder avanzar en el estudio del amparo. Sin embargo, el ayuntamiento comete, entre comillas, un error técnico, pero no niega el acto. Él lo que niega es que sea cuenta oficial. En el informe de ley que rinde, dice: a ver, la cuenta de TemoGalindo es personal, yo la tenía desde antes de ser alcalde, 4 años antes de ser alcalde la abrí, la utilizo también para difundir cuestiones de mi vida privada y no constituye una cuenta oficial. Por error se contestó eso, se argumentó que hubo un error en la respuesta cuando se dijo que esa cuenta personal era oficial, pero no negó el acto reclamado, no negó el bloqueo, y eso fue lo que abrió la puerta al juez de distrito para poder analizar el fondo, digamos, del asunto. Y aquí, a diferencia de Costa Rica, lo que se alegaba o lo que se analizó fue si el bloqueo a un ciudadano, a una cuenta de esta naturaleza, aunque fuera personal, constituía o no una violación a su derecho a la información. Costa Rica se habló libertad de expresión, aquí en México 2016 se habló de derecho a la información, que está previsto en el artículo 6 de nuestra Constitución, es decir, el derecho que tenemos todas las personas a acceder a información pública o de interés público. Ese fue el análisis que se hizo, y para hacer ese análisis el juez argumentó o se fundó en 2 grandes razones. La primera, que la ley estatal del gobierno municipal de Sonora tenía una disposición que obligaba a todos los presidentes municipales de Sonora a mantener un vínculo de comunicación permanente con la sociedad, y entonces el juez interpretó que
esa obligación que tenía de mantener ese vínculo estaba cumpliendo a través de esa cuenta personal de Twitter. Pero él voluntariamente había decidido utilizar su cuenta personal para cumplir con esa obligación. Y el segundo gran precedente, o el segundo gran fundamento que utilizó fue que hizo una investigación de campo de la cuenta. El juez se metió a la cuenta y empezó a analizar una por una todas las publicaciones que había en esta cuenta del alcalde y se dio cuenta, valga la redundancia, de que desde la misma sí se estaban difundiendo permanentemente actividades que estaban vinculadas con su cargo público. Entonces consideró que la información era de interés público y que, sin importar que fuera personal, toda vez que la cuenta estaba abierta, digamos, a que cualquier usuario la pudiera ver y que en ella se difundía información derivada del ejercicio del cargo, él consideró que por tratarse de un funcionario de un rango elevado, como lo es un alcalde, cualquier información que estaba en esa cuenta era de interés público, y restringirle a un ciudadano al que fuera el acceso a esa información que no estaba además en ningún otro lado, entonces estaba violando su derecho constitucional o su derecho humano a la información, y por lo tanto ordenó el desbloqueo. Ese fue el segundo precedente que tuvimos. El tercero se presentó también en 2016, apenas un mes después en Jalisco, y fue relativo a si el nombre de la cuenta constituía o no información pública. Es decir, nosotros partimos de la premisa ahí en Jalisco, en el Instituto de Jalisco, partimos de la premisa de que prácticamente ya todas las autoridades estaban usando las redes sociales para difundir información pública y estaban utilizando varias plataformas a la vez en algunos casos: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, entre otras. Y sin embargo, no había una fuente oficial que diera certeza de cuáles sí eran verdaderas y cuáles no. A nosotros eso fue lo que nos preocupó. ¿Cómo puede saber un ciudadano que la cuenta Ayuntamiento Colima, @Ayuntamiento Colima, es realmente la cuenta del Ayuntamiento de Colima? No hay ninguna forma oficial de saberlo. Tienes que acudir ante la autoridad y hacerle la solicitud de información, esperarte 20 días a que te conteste si eso no es su cuenta, lo cual se vuelve completamente impráctico. Y eso además genera la posibilidad de que pudiera equivocarse un ciudadano y estar siguiendo cuentas, ¿no?, a lo mejor de la Secretaría de Seguridad Pública, que ni siquiera están manejando en la Secretaría de Seguridad Pública y que parece que sí es la cuenta de la Secretaría de Seguridad Pública, por poner uno de muchísimos ejemplos en que esto pudiera generar una oleada de equivocaciones, porque tú cuando ves una cuenta que tiene el logo, que tiene fotos, que está actualizándose, pues asumes que es verdadera, asumes que es legítima, asumes que sí es la oficial. Y muchas veces, aunque no tenga la palomita azul, por ejemplo en Twitter, que es lo que le da la oficialidad, o la verificación que hace la empresa, pues tú la sigues. Y no hay ninguna fuente de información pública que te garantice que esa cuenta es correcta. Entonces nosotros llegamos a una conclusión. Llegamos a la conclusión de que el nombre de las cuentas, el nombre que se utilice para difundir información pública de cuentas de redes sociales digitales, es información pública también. Debe considerarse información pública. Esto significa darle el mismo nivel, la misma categoría que se le da al domicilio, por ejemplo, donde están las dependencias, al teléfono y a la extensión en un momento dado de las dependencias, al correo electrónico oficial. En esa misma categoría pusimos los nombres de las cuentas de redes sociales digitales. Y de esa forma, quien utilizaba una cuenta, ya sea personal o institucional, que cumplía con 3 requisitos, tenía la obligación de dar a conocer el nombre de esa cuenta si alguien se lo solicitaba. Esos 3 requisitos son que la cuenta estuviera configurada como de acceso público, 1, que la cuenta fuera reconocida como propia o por la dependencia o por el servidor público, y 3, que la cuenta se usara para difundir información directamente derivada del ejercicio público de su cargo o de sus competencias y atribuciones. Si cumplía esos 3 requisitos, nosotros dijimos que el nombre también es información pública y se debe de dar a conocer a quien lo solicite. No importa si es la cuenta personal o si es la cuenta institucional. Esto causó mucho ruido en algunos sectores públicos de
Michoacán y Jalisco, quienes decían que constituía un atentado a la privacidad de los servidores públicos, que no podíamos obligar a los servidores públicos a informar cuáles eran sus cuentas personales. Sin embargo, a final de cuentas, aprobamos un criterio que volvió obligatorio esta resolución o este grupo de resoluciones en Jalisco en el año 2017. Y ahí vendría siendo el cuarto gran antecedente que existe, que fue el antecedente de Estados Unidos con el caso de la cuenta de Donald Trump. Cuando Donald Trump asume la presidencia de Estados Unidos, se rehúsa a utilizar la cuenta oficial que se había creado en Twitter para el presidente de Estados Unidos. La cuenta era @POTUS y era la cuenta que se venía utilizando por quien ocupara la presidencia. Cuando Donald Trump gana en 2016 la elección en Estados Unidos, él se rehúsa a utilizar esa cuenta y dice: yo quiero seguir utilizando la mía, Real Donald Trump, ¿okay? Y entonces la otra cuenta pues quedó más o menos como de adorno. Él siguió utilizando su cuenta personal para difundir todas sus actividades públicas y privadas que se le siguieran tocando ya como presidente del país. Sin embargo, sí cambió la denominación de su cuenta. En la descripción de la cuenta se ostentó como presidente, creo que es el número 46, presidente número 46 de los Estados Unidos de América. Cambió la descripción de la cuenta y empezó a bloquear gente. En cuanto asumió la presidencia, empezó a bloquear a quienes lo criticaban, a sus opositores, a quienes se referían a él de alguna manera que a él no le pareciera, empezó a bloquear gente. De toda esta gente que bloqueó, se unieron 7 de los, digamos, más reconocidos de los que había bloqueado, periodistas, académicos. Se unieron estas 6-7 personas y junto con un instituto, un organismo privado de una universidad, el Instituto Caballeros, no me acuerdo qué, este instituto se dedica a defender la libertad de expresión en Estados Unidos, se dedica a hacer estudios sobre libertad de expresión, defensa de libertad de expresión y en general todo lo que tiene que ver con la primera enmienda de la Constitución americana relacionada con la libertad de expresión. Este instituto acompaña a estos 7 bloqueados, los acompaña, sin haber sido bloqueado el instituto, pero los acompaña a esta demanda, señalando que el bloqueo que hace Donald Trump de ciudadanos norteamericanos constituye una violación a la libertad de expresión. ¿Qué contesta Donald Trump a la demanda? Donald Trump contestó 3 cosas. La primera, que la cuenta no era oficial ni era institucional, que era una cuenta personal. La segunda, que estas personas lo habían incomodado con sus comentarios y que él como ciudadano también tenía derecho de protegerse. Y la tercera que alegaba era que la cuenta ni siquiera era propiedad de él, que la cuenta era propiedad de Twitter, que en todo caso pues la empresa era la que tenía que hacerse responsable por permitir la función de bloquear a otros usuarios, que él simplemente era un usuario que no era propietario y que por lo tanto él no podía ser considerado como sujeto responsable de una demanda contra una cuenta que no era de su propiedad, que simplemente la utilizaba como un usuario más de esta plataforma. ¿Qué alegó o qué determinaron las autoridades de la Corte de Nueva York que resolvieron esta demanda? Bueno, en primer lugar, ellos determinaron que, número 1, que no importaba que la cuenta fuera personal, ni que importaba que la cuenta se hubiera abierto muchos años antes de que asumiera la presidencia Donald Trump de Estados Unidos, porque, por 2 grandes razones. 1, porque se ostentaba, por 3 grandes razones, perdón. 1, porque se ostentaba como presidente en la cuenta. 2, porque se acreditó que personal de la Casa Blanca, pagado con recursos públicos de los impuestos de los norteamericanos, tenía acceso a la cuenta y lo ayudaba a administrar su cuenta, por lo que aunque fuera personal, al momento de recibir recursos públicos de cualquier naturaleza, eso la convertía en oficial, la convertía en sujeto de rendición de cuentas. Y 3, porque hay una autoridad de Estados Unidos que se llama la autoridad, está derivada de una ley que se llama la Ley de Archivos Presidenciales, y hay una autoridad derivada de la Ley de Archivos Presidenciales. La Ley de Archivos Presidenciales llegó a la conclusión unos años antes que toda la información que se divulgara desde una cuenta oficial del presidente de la República de Estados Unidos
toda esa información constituye información pública, sujeta de archivo, y que debía de integrarse un archivo especial de lo que se difundiera en esa cuenta, como una carpeta de archivo de todo lo que se difundiera. Entonces la Corte de Nueva York tomó también en consideración este precedente, esta resolución, y obligó a Donald Trump a desbloquear. Ese es el primer grupo de elementos que tomó en cuenta. El segundo grupo de elementos que tomó en cuenta fue el análisis. Este es un análisis muy extenso de lo que es la plataforma de redes sociales, y ellos consideran que si bien los usuarios de las plataformas de redes sociales no son dueños de las cuentas, que la plataforma sigue siendo propiedad privada, que el control que un usuario ejerce sobre esa cuenta sí puede equipararse a la propiedad privada, a pesar de que no sea suya. Es decir, que los derechos que tiene el usuario sobre la administración de la cuenta, en este caso el presidente Donald Trump, que le permite bloquear a otros usuarios, es equiparable a tener la titularidad de la cuenta, y por lo tanto no valía el argumento de que no era él el propietario o dueño de la cuenta. Y el tercer elemento que consideró fue que Trump no había acreditado que ninguno de los 7 demandantes hubiera excedido los límites de la libertad de expresión. Y esto es muy interesante de acotarlo, porque todos ustedes son usuarios de plataformas de redes sociales y deben de saber que la libertad de expresión en el mundo, en Estados Unidos de Norteamérica, en México y en cualquier democracia, tiene límites, y que de acuerdo a estos precedentes que hemos visto tanto en Costa Rica como en México como en Estados Unidos, y uno más que falta mencionar aquí en la Corte de Justicia de la Nación, en todo se ha coincidido en que sí es posible bloquear a una persona cuando excede los límites de la libertad de expresión. Y esto es muy importante que lo sepamos todos, porque tradicionalmente navegamos en las redes sociales digitales como si no tuviera consecuencia, o como si pudiéramos decir lo que quisiéramos a quien quisiéramos. Sin embargo, estos precedentes nos marcan que los mismos límites para la libertad de expresión que existen en el mundo material, en el mundo físico, ¿no?, por llamarlo de una manera, en el mundo real, son los mismos límites que aplican en las redes sociales. Y ustedes no pueden usar las redes sociales para violar los límites de la libertad de expresión, ni contra otros funcionarios públicos, ni contra otros usuarios de la red. Y aquí incluso viene a colación temas hasta como el bullying, ¿no?, que se utiliza para amenazar, para amedrentar, para violentar a otras personas, a otros usuarios. Bueno, eso constituye una violación a los límites de la libertad de expresión, y por lo tanto quien los cruza está sujeto a una responsabilidad. Quien usa las redes sociales cruzando los límites de la libertad de expresión es sujeto a ser responsable de tanto de las, digamos, ofensas o amenazas que en ellas utilice, como por supuesto de ser bloqueado de las propias cuentas de redes sociales. En ese sentido es muy importante este precedente, porque hace un análisis muy extenso de cuáles son los alcances y los límites de la libertad de expresión dentro del mundo virtual de las plataformas de redes sociales digitales. Finalmente, el último caso que tenemos existe aquí en México y se dio el año pasado en la Suprema Corte de Justicia, con un caso muy similar al de Nogales, pero esta vez con el fiscal de Veracruz. ¿Por qué es relevante este caso? Porque en esta resolución se analizó también el tema de la privacidad. Mucho se ha hablado de la privacidad en las redes sociales digitales, mucho se ha hablado de cuáles son los límites y los riesgos a nuestra privacidad que nos exponemos cuando somos usuarios de redes sociales. Y este servidor público, el fiscal general de Veracruz, argumentó que el derecho a bloquear emanaba de su derecho a la privacidad, y que él podía decidir a quién o no bloquear, porque él quería mantener su privacidad limitada a quien él quisiera, ¿no? Y entonces se hace un análisis muy profundo y la Corte concluye que los servidores públicos, de acuerdo a la naturaleza de su cargo, entre más alto es menor la protección a la privacidad que tiene. Es decir, un servidor público quizá de base, de una secretaria tal vez, o el policía, probablemente tenga una protección a su privacidad
privacidad muy parecida a la que tiene un no servidor público, un ciudadano que no es servidor público. Pero conforme va subiendo un servidor público en el escalafón, en el organigrama, hasta llegar al más alto nivel como el presidente de la República, va perdiendo un poco de su espectro de protección a la privacidad. Y la Corte considera que el fiscal de Veracruz, por la naturaleza de sus funciones, tiene un margen de protección muy pequeño a su privacidad, y que si él voluntariamente decide usar las redes sociales para difundir información pública, que por lo tanto debe de ser objeto de escrutinio público las publicaciones de dicha cuenta. Y obligó a desbloquear a este recurrente, este periodista. Además, también se cuentó que no había acreditado ninguna violación a la libertad de expresión del mismo. Entonces, en conclusión, todo este trabajo o todos estos precedentes llevaron a generar el primer, digamos, documento, el primer ordenamiento que existe a nivel nacional e internacional en materia del uso de redes sociales por parte de instituciones públicas y de servidores públicos, que son las políticas generales para la difusión de información pública en redes sociales digitales. En estas políticas tratamos de acotar las definiciones para que ya no quede duda cuando una cuenta personal puede considerarse una fuente oficial de información pública y cuando una cuenta institucional puede considerarse una fuente oficial de información pública. Y sobre todo eso es de lo que se habla en este cuadernillo, sobre todo lo que les acabo de platicar ahorita, estos precedentes, es lo que tratamos en el cuadernillo. ¿Para qué? Para que cualquier persona, ciudadano que lo lea, conozca, entienda y de alguna forma pueda saber cuáles son sus derechos cuando usa las redes sociales, especialmente sus derechos con la interacción con el gobierno. Ese es el enfoque que se da principalmente hasta ahora. Los derechos que tenemos como ciudadanos cuando utilizamos redes sociales digitales y tratamos de interactuar con ellas, con nuestros gobernantes, con el presidente de la República, con el gobernador, con el alcalde, con la diputada, el diputado que nos represente, etc. ¿A qué tenemos derecho? ¿Qué sí les podemos decir y qué no les podríamos decir en el contexto de los límites de la libertad de expresión? ¿Cómo podemos solicitar información pública a través de estas plataformas? Etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante de este cuadernillo es que no existe todavía un estudio más, digamos, amplio o serio, ni a nivel nacional ni a nivel internacional, sobre un tema que es prácticamente virgen. Entonces lo que estamos tratando nosotros es de poner o de encauzar una primera piedra para sobre esto empezar a construir lo que eventualmente tiene que ser una legislación, una ley que dé mucha mayor claridad. ¿Por qué? Porque actualmente todo está en el ámbito de la interpretación, ¿no? La misma Corte, al finalizar su resolución, determinó que cada caso debe analizarse por separado. Entonces no hay una regla general para cuándo sí o cuándo no procede un bloqueo, cuándo sí o cuándo no se debe de entregar información pública derivada de nuestras redes sociales. Yo quiero concluir señalando que para mí actualmente el futuro de la rendición de cuentas, el futuro de la transparencia en el país, el futuro del derecho a la información está en las redes sociales. Ya no está ni en las oficinas gubernamentales a través de los estrados donde antes se publicaba la información pública, ya no está en los portales de transparencia de cada sujeto obligado, ya ni siquiera está en la PNT, que es esta plataforma nacional de transparencia que concentra toda la información pública del país, de todas las autoridades del país. Yo creo que si las autoridades, si el gobierno, si los funcionarios públicos quieren realmente acercarse a la gente y quieren realmente ser sujetos de ejercicios de rendición de cuentas inmediatos, tienen que transitar a las redes sociales con un manejo transparente de las mismas, donde nos digan cuánto se están gastando en las redes sociales, quiénes son sus administradores, qué tipo de publicaciones están, digamos, siendo pautadas, porque de otra forma se están utilizando para otro tipo de cuestiones incorrectas e indebidas, como lo pudiera ser el proselitismo político, ¿no? Donde ustedes están viendo promocionada la imagen de un servidor público, de una persona, de un diputado, todo el día como promocionado, y
y no sabemos de dónde está saliendo ese dinero, ni sabemos si están violándose o no las disposiciones electorales. Por eso es indispensable que se legisle sobre la materia y que los ciudadanos exijamos muchas más cuentas sobre el uso que estén haciendo los funcionarios públicos y las autoridades, las instituciones, sobre las cuentas de redes sociales digitales. De mi parte sería todo. Los invito a que descarguen esta obra, este cuaderno de transparencia en el portal del Instituto de Transparencia, www.itei.org.mx. Es completamente gratuito y pues está diseñado para que pueda leerse de manera pues breve, rápido. Es un cuaderno de 60 hojas apenas, que concentra todo esto de la manera más sucinta y clara en que lo traté, pues, o lo que pude haberlo yo realizado. Muchas gracias por su atención, estoy a sus órdenes. Salvador Romero, el comisionado del Instituto de Transparencia de Jalisco, y si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que desees un buen momento, una oportunidad para abordar en algo que a ustedes les haya en particular generado interés. El tema es muy vasto y bueno, aquí tenemos un ponente que tiene todo el conocimiento y la experiencia en este tema. Está abierto el micrófono, si alguien, con mucho gusto, le damos el uso de la voz. Buenos días. Buenos días. En mi caso vengo del Instituto Electoral del Estado de Colima y me llamó mucho la atención. En principio agradezco la invitación a los compañeros comisionados del Infocol, a usted por la plática, y me surgen, la verdad, bastantes dudas con relación al tema. Una en particular tiene que ver con el hecho que se habló de la imposibilidad que tiene el funcionario público de bloquear a la ciudadana o al ciudadano que eventualmente llegue a incomodarle a través de sus redes sociales. Pero mi pregunta es, eventualmente, o por lo que entendí, perdón, no se debe de bloquear porque se tiene que garantizar, o se está garantizando un acceso, el acceso a información pública por parte de la ciudadanía, que es una garantía consagrada en nuestra Constitución. Pero si el funcionario no me bloquea, pero sí me ignora, es decir, está obligado a tener que, porque si yo le hago una consulta de información a través de las redes sociales, está obligado a contestarme en los términos que, por ejemplo, la legislación en materia de transparencia establece. En el caso de Colima, por ejemplo, son 8 días para contestar. Él está obligado a contestar también por esa vía, en esos mismos términos, que de contrario yo puedo ir al órgano garante a solicitar algún tipo de procedimiento en contra. Ese es un tema, el tema de la posible, del que te puedan ignorar o no, o si están o no obligados a contestarte por esa. Y por otro lado, ya me olvidé de hacer una pregunta. A ver, la respuesta corta a la pregunta es no. Actualmente no son una vía de acceso, de solicitud de acceso formal a información pública. De hecho, en la sentencia de Nueva York sí se hizo un análisis del tema y sí se consideró que no constituía una obligación de tener contacto con quien opinara, que lo único que se permitía o que se debía permitir era opinar, pero que eso no te obligaba a ti a dar respuesta a lo que te opinaran ahí, si estabas de acuerdo o no, pues tenías el derecho de reservarte la opinión. Tratándose del caso mexicano, no se ha analizado como tal un precedente así, o sea, nadie ha ido a recurso de revisión en ningún órgano garante que yo sepa del país, argumentando que mandó un mensaje en Twitter al alcalde y no le contestó y exige la respuesta vía recurso. No hay ningún precedente, pero yo creo que la legislación como está actualmente, por un lado, y las políticas, o el alcance de las políticas que aprobamos, pues difícilmente lo permitirían. Ahora, mi opinión personal es que ese es el futuro. Deberíamos ya de permitir
solicitud de información de cuentas de redes sociales digitales, incluso desde WhatsApp. Todo, por ejemplo, ¿no? Es ahorita el medio de comunicación más común que hay. Tendría que haber forma de que un ciudadano, que todos los coches obligados tuvieran un número, ¿no? Que pudieras hacer una solicitud de información vía WhatsApp y que se le diera trámite normal de 8 días. Lo mismo Twitter, Facebook o cualquier otra plataforma, ¿no? Instagram. Pero actualmente no. Actualmente si alguien manda un mensaje directo en alguna de estas plataformas, pues la autoridad no tiene obligación de darle el trámite con la solicitud de información, porque no está prevista en ninguna legislación que sea posible. Si a mí, digo, honestamente, me llegara un caso así, pues sí me gustaría tratar de decir, de buscar en cómo sí generar un precedente, pero actualmente no existe. Sí, perdón, es que me llamó la atención que el argumento del Estado mexicano ha sido que se tiene que garantizar el acceso a la información. Entonces, sería entender que se accede a la información simplemente conociendo lo que publica, más no eventualmente requerirle algún tipo de información. Es así como de... Sí, el análisis de fondo se acotó a acceder a la información que se difunde de esas cuentas. O sea, el funcionario o la autoridad que usa las cuentas de redes sociales está subiendo ahí información que de origen pudiera ni siquiera estar en otro lugar. O sea, de origen pudiera ni siquiera la pudieras encontrar en otro lugar. Pero además, si la pudieras encontrar en otro lugar, por ejemplo en la plataforma, es mucho más complicado para un ciudadano utilizar o irte a una plataforma que encontrarla en una red social. Entonces el análisis que se hizo fue únicamente respecto de que si no puedes acceder a la información que se está difundiendo ahí, constituye una violación a tu derecho a la información. Pero no se amplió a decir si puedes o no solicitar información desde las propias plataformas. Simplemente se quedó al tema de si o no constituye una violación al derecho a la información que te bloqueen de esa información. Que ya está ahí, no de la que tú puedas pedir ahí. Gracias. Muchas gracias, maestro. ¿Hay alguien más que desea hacer alguna pregunta o desea comentar algo con nuestro ponente? ¿Sí? Yo sé que ya les anda por irse su... Ah, mira, ya tenemos otro. No, es Mario Maestro. Muchas gracias, comisionado, por tu información tan interesante. De ese futuro del que hablas, fíjate, justamente desde la parte de mercadotecnia y desde la parte de desarrollo de software que veo por aquí algunos estudiantes de la Facultad de Telemática, totalmente posible, ¿eh? Totalmente posible. Estos asistentes inteligentes ahora que utiliza uno a través de la voz, lo hacen todo posible, ¿eh? En el Messenger de Facebook, los bots y una serie de tecnologías está perfecto.